Cordial saludo, mi nombre es Yureini Pinzón Jiménez. A continuación voy a describir las proyecciones más importantes para la columna lumbar, el sacro y el coxis. La columna lumbar es la región anatómica que se ubica en la parte inferior de la columna vertebral, entre el tórax y el sacro. En la proyección AP de columna lumbar, posición del paciente es de cúbito supino. La posición de la región anatómica es de cúbito supino. El detector de imagen es casete y la distancia es 1 metro. El rayo central es perpendicular a L3. La técnica es 67 kilovoltajes, 4.0 tiempo de exposición. La imagen resultante, los cuerpos lumbares, apófisis transversas, apófisis espinosas. En los criterios de evaluación es la unión L12 hasta la unión L5S1. En la proyección lateral, columna lumbar, en la posición del paciente es de cúbito lateral izquierdo. Posición de la región anatómica es de cúbito lateral izquierdo. Detector de imagen, casete y distancia 1 metro. El rayo central es perpendicular L3 y 3 centímetros por encima de las crestas ilíacas. En la técnica es 72 kilovoltajes, 6.4 miliamperaje. En la imagen resultante, cuerpos vertebrales de perfil crestas ilíacas, incluir T12 y S1. Y en criterios de evaluación, columna lumbar, desde la T12 hasta la unión L5S1. Proyección lateral del sacro. Posición del paciente de cúbito lateral. Posición de la región anatómica, columna lumbar paralela a línea media de la mesa. Detector de imagen, casete. Distancia, 1 metro. Rayo central, plano coronal medio a nivel del sacro, 2 centímetros encima de las caderas. Técnica, 75 kilovoltajes, 6.4 tiempo de exposición. Imagen resultante, vértebra L5, unión S1, parte superior del sacro. Criterios de evaluación, sacro completamente. En la proyección lateral del coxis, posición del paciente es de cúbito lateral. En la posición de la región anatómica es de cúbito lateral izquierdo. Detector de imagen, casete y distancia 1 metro. El rayo central, pues es perpendicular a la altura de la espina ilíaca, en la cadera. La técnica es 75 kilovoltajes, 6.4 tiempo de exposición. Imagen resultante es de la unión L5 a S1. Y criterios de evaluación es la unión, lo mismo, L5, S1 hasta la columna coxígea de tejidos blandos. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Mayra Alejandra Buitrago Niño, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD.
Hablaremos de la proyección anteroposterior de columna cervical, la cual la vamos a realizar con la posición del paciente en bipedestación, una posición de la región anatómica donde la cabeza del paciente va a estar apoyada sobre el buquimural, cuello y cabeza totalmente erguidos, brazos estirados hacia el suelo, paralelos y pegados al cuerpo. El detector de imagen es con buquimural, chasis 24×30 longitudinal. El rayo central lo vamos a ubicar a nivel de C4. La técnica que vamos a utilizar es 64 kilovoltios con 6.0 miliamperios por segundo. La imagen resultante en una imagen radiográfica óptima se ven ver perfectamente los procesos espinosos en la línea media. Los criterios de evaluación deben visualizarse de C3 a C7, los cuerpos vertebrales deben estar bien alineados y sin rotación. Se deben ver los espacios intervertebrales de manera clara. Ahora tenemos la proyección lateral de columna cervical, donde la posición del paciente seguirá siendo en bipedestación. La posición de la región anatómica, el hombro izquierdo debe estar apoyado sobre el buqui, cuello y cabeza totalmente erguidos, el mentón ligeramente elevado, los brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. El detector de imagen vamos a utilizar buquimural con chasis 24×30 longitudinal. Vamos a tener un rayo central a nivel de C4 de manera perpendicular al centro de la columna cervical y al chasis. Utilizaremos una técnica de 65 kilovoltios con 6.0 miliamperios por segundo. La imagen resultante en una imagen radiográfica óptima se debe ver perfectamente todas las vértebras cervicales. En nuestros criterios de evaluación se debe visualizar desde C1 a C7 y la unión cervicotorácica C7-T1. Se deben ver los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, los procesos espinosos y arcos posteriores, las apófisis articulares y las carillas intervertebrales deben estar superpuestas. Ahora tenemos nuestra proyección oblicua de columna cervical, donde la posición del paciente seguirá siendo en bipedestación con una rotación de 45 grados. La posición de la región anatómica, el mentón debe ir ligeramente alzado, hombros descendidos. El detector de imagen que lo vamos a utilizar con buquimural con un chasis de 24×30 y longitudinal. El rayo central debe ir dirigido a nivel de C4 entre el ángulo mandibular y la horquilla esternal, angulado de 15 a 20 grados de forma cefálica. La técnica que vamos a utilizar es de 72 kilovoltios y 8 miliamperios por segundo. La imagen resultante de una radiografía en óptimas condiciones se deben ver los forámenes intervertebrales, los cuerpos vertebrales, pedículos, procesos articulares y espinosos de una proyección oblicua. En los criterios de evaluación se debe visualizar claramente los forámenes intervertebrales sin superposición, no debe haber rotación excesiva o insuficiente. Los pedículos deben estar en el centro del cuerpo vertebral y se deben ver claramente desde C3 a C7. Ahora tenemos nuestra proyección en extensión de columna cervical, donde vamos a tener al paciente en una posición en bipedestación en posición lateral al receptor de imagen. La posición de la región anatómica, la columna cervical debe estar en hiperextensión con el mentón elevado hacia arriba y hacia atrás, sin rotación, hombros relajados hacia abajo para despejarse 7. El detector de imagen con buquimural, chasis 24×30 de forma longitudinal. El rayo central debe ir dirigido a nivel de C4 perpendicular al receptor de la imagen. La técnica que vamos a utilizar es de 72 kilovoltios y 8 miliamperios por segundo. La imagen resultante de la radiografía en óptimas condiciones debe haber visualización lateral de la columna cervical en posición de extensión máxima. Se deben ver los cuerpos vertebrales, procesos espinosos, arcos posteriores, discos intervertebrales y tejidos blandos. Nuestros criterios de evaluación deben verse y visualizarse claramente desde C1 hasta C7. Los cuerpos vertebrales deben de estar en perfil sin superposición. La hiperextensión del cuello debe ser evidente, los procesos espinosos deben verse separados, lo cual indica una extensión totalmente adecuada.
Tenemos ahora la proyección de flexión de columna cervical, donde nuestro paciente va a estar en posición de bipedestación, en posición lateral al receptor de la imagen. Nuestra posición de la región anatómica, la columna cervical debe estar en flexión máxima con el mentón hacia el pecho, hombros relajados y descendidos para permitir verse 7. Detector de imagen con booking mural, chasis 24x30 longitudinal. Nuestro rayo central debe ser dirigido a nivel de C4 perpendicular al receptor y de forma horizontal. La técnica que vamos a utilizar es de 72 kilovoltios y 8 miliamperios por segundo. Nuestra imagen resultante es una imagen radiográfica óptima que debe haber visualización lateral de la columna cervical con flexión máxima. Se observan cuerpos vertebrales, procesos espinosos, espacios intervertebrales y tejidos blandos del cuello. Entre nuestros criterios de evaluación se debe visualizar claramente desde C1 a C7. Los procesos espinosos deben verse por separado, indicando buena flexión. La columna debe estar en verdadero perfil sin rotación. Por último, tenemos la proyección transoral de la columna cervical. En este caso, nuestro paciente debe estar en posición de bipedestación con la boca totalmente abierta. La posición de la región anatómica, la columna cervical debe estar en flexión máxima con el mentón hacia el pecho, hombros totalmente relajados y descendidos para permitir verse 7. Nuestro detector de imagen con booking mural, chasis 24x30 de forma longitudinal. Nuestro rayo central debe ir dirigido a través del centro de la boca abierta y dirigido a la articulación atlantoaxoidea C1-C2. La técnica que vamos a utilizar es de 62 kilovoltios y 8 miliamperios por segundo. Nuestra imagen resultante es una imagen radiográfica óptima en la cual se deben visualizar las masas laterales del atlas, en este caso es que es C1, el proceso ontoides del axis, que es C2, y el espacio entre C1 y C2. Entre los criterios de evaluación tenemos el proceso ontoides y las masas laterales del atlas, que deben verse sin superposición de los dientes o del hueso occipital. Debe haber alineación simétrica de las masas laterales de C1 con respecto a las de C2. No debe haber artefactos ni movimiento en la toma de la imagen. Proyección posterior de tórax. Punto clave. Primero, con booking o sin booking. Con booking mural. 2. Tamaño del chasis y la orientación, que es 35x43 de longitud o apasado dependiente de la anatomía del paciente. 3. Posición del paciente, bipedestación. 5. La distancia del foco de la película es de 1,50 metros. La angulación es de 0 grados. El centraje es a nivel de D7 con el plano sagital medio. La técnica aproximada es de 120, disposición lateral, y la indicación del paciente es inspiración. Protección lateral de tórax. Puntos claves: con booking o sin booking, con booking mural. 2. Tamaño del chasis y orientación, 35x43 longitudinal. 3. Posición del paciente es bidestación. 5. Distancia del foco es 1,50 metros. 6. Angulación es de 0 grados. 7. Centraje a nivel del D7 en el plano coronal y medio. Y técnica aproximada de 120 kb, exposímetro central. Proyección en cúbito supino de tórax. Punto clave. Primero, con booking o sin booking, con booking, mesa o directo. 2. Tamaño del chasis 35x43 apisado. 3. Posición del paciente de cúbito supino. 5. Distancia del foco de la película 1,50 metros. 6. Angulación es perpendicular al chasis. 7. Centraje a nivel del D7 en un plano sagitario medio. Y 9. La técnica aproximada es de 90 kb, exposímetro lateral a la mesa por 70
a 5 metros en la cama. Proyección de cúbito y lateral del tórax con rayo horizontal. Puntos claves. Primero, con buki o sin buki, con buki moral o directo. 2. Tamaño del chasis y la orientación. 35 por 43 apisado respecto al buki con la longitud y respecto al paciente. 3. Posición del paciente de cúbito lateral izquierdo y derecho. Quinto, distancia del foco de la película de 1.50 metros. Angulación o respecto al chasis. Séptimo, centraje a nivel del D7 en un plano sagital medio. Y 9, la técnica aproximada es de 90 kb, exposímetro central del buki de 75 kb de 5 metros a la cama. Proyección en sedentación del tórax. Primero, con buki o sin buki directo. 2. Tamaño del chasis, orientación de 35 por 43 longitudinal o paisado dependiendo de la anatomía del paciente. 3. Posición del paciente, sedentación. Quinto, distancia del foco de la película es de 1.50 metros. Angulación es perpendicular al chasis. Centrajes al nivel del D7 en el plano sagital medio. Y 9, la aproximación aproximada de 75 kb por 5 MA. Proyección lordótica del tórax. Punto clave. Primero, con buki o sin buki, con buki moral. 2. Tamaño del chasis y orientación de 35 a 43 longitudinal o paisado dependiendo de la anatomía del paciente. 3. La posición del paciente, bidectación. Quinta, la distancia del foco de la película es 1.50 metros, la angulación es de 0 grados, centraje a nivel del D7 en plano sagital medio y colimación superior hasta la base del cuello inferior, hasta nivel de las costillas flotante por los lados del nivel de la anatomía del paciente. Y 9, aproximadamente 120 kb, aproximadamente laterales. La proyección anteposterior de la parrilla costal. Punto clave. Primero, con buki o sin buki, con buki moral. 2. Tamaño del chasis y orientación de 35 por 43 longitudinal, unilateral o apisado bilateral. 3. Posición del paciente, bidestación. Quinto, distancia de la película a 1 metro, ángulos de 0 grados, centraje a nivel del D7 en el plano sagital medio, técnica aproximada de 65 kb en 32 MA, parrilla costal alta, de 67 kb 40 MA, parrilla costal baja. Indicación del paciente es inspiración si es parrilla costal alta o inspiración si es baja. La proyección oblicua en la parrilla costal. Primero, buki o sin buki, con buki moral. 2. Tamaño del chasis y orientación 35 por 43 longitudinal. Tercera, la posición del paciente, bidestación. La quinta, la distancia del foco de la película a 1 metro. El sexto es la angulación de 0 grados. El séptimo es centraje a nivel 7 en el plano sagital medio. El 9, una técnica aproximada de 65 kb por 30 MA, parrilla costal alta de 70 kb de 50 MA, parrilla costal baja. Indicación del paciente inspirado en la parrilla de costal alta, la inspiración si es baja. La proyección lateral del esternón. Puntos claves. Con buki o sin buki, con buki moral. 2. Tamaño del chasis de 35 por 43 longitudinal. Tercera, la posición del paciente, bidestación. La quinta, la distancia del foco es de 1 metro. El ángulo es de 0 grados. Centraje a nivel de la línea intermedia del borde anterior del tórax. La técnica aproximada es de 67 kb 40 MA. La proyección anteroposterior del abdomen. El tamaño del chasis es 35 por 43 centímetros longitudinal. La posición del paciente de cúbito supino. La distancia al foco es a 1 centímetro. El ángulo es de 0 grado. El centraje es la cresta ilíaca en la línea media. La técnica es de 67 kb por 40 MA. La imagen resultante se observa los órganos, las estructuras del abdomen. Los órganos incluye el hígado, el brazo y el estómago y el
y los intestinos. Proyección en bipedestación del abdomen. El tamaño del chasis es de 43 centímetros longitudinal. La posición del paciente es bidestación, una distancia foco-película de 1 metro, el ángulo es de 0 metros, el centraje es cresta ilíaca y línea media. La técnica es 67 kb a 40 MA. Imagen resultante. Es la estructura principal visible como es el intestino delgado y grueso. La distribución del gas y de las heces, diagrama y la cavidad torácica inferior y hueso pélvico de las vértebras lumbares. El criterio de evaluar permite visualizar los niveles de líquidos en el intestino y el aire libre de la cavidad peritoneal. Proyección en cúbito lateral abdomen con rayo horizontal. El tamaño del chasis es 35 por 43 apaisado. Posición del paciente de cúbito lateral izquierdo. Una distancia del foco película a 1 metro a un ángulo de 0 grados. El centraje es la cresta ilíaca. La técnica es 68 kb por 40 MA. Imagen resultante, se observa que los órganos sólidos como el hígado, el brazo y los riñones, columna lumbar, pared abdominal. Criterio de evaluar permite evaluar patologías por edema de engrosamiento. Proyección posterior-anterior del abdomen. Tamaño del chasis 35 por 43 centímetros longitudinal. Posición del paciente en prono, distancia al foco, película 1 centímetro. Angulación de 0 grados. Centraje cresta ilíaca. Técnica 67 kb por 40 MA. Imagen resultante, estructura clave visible como el intestino delgado y grueso. Gas, heces, dilataciones, hígados, brazos, riñones, siluetas si hay un aumento del tamaño. Criterio a evaluar son las haces se encuentran normales, permite visualizar la presencia de cálculos renales de la vesícula y calcificaciones en el aire libre. Ahora hablaremos de las proyecciones de la columna dorsal. En este caso, la proyección posterior-anterior y antero-posterior de columna dorsal, donde nuestra ubicación del paciente va a ser en bipedestación. Vamos a utilizar una técnica de kilovoltaje de 75 a 90 kilovoltios de miliamperios por segundo entre 12 y 20. Esto puede variar pues según el biotipo del paciente y del equipo. La distancia del foco detector entre 100 centímetros o 180, la incidencia del rayo va a ser dirigido perpendicular al detector centrado en T7 en el ángulo inferior de las escápulas. El tamaño del chasis va a ser de 35 a 43 centímetros. La imagen resultante esperada va a ser una visualización clara de las vértebras dorsales entre T1 hasta T12 sin rotación, y en nuestros criterios de evaluación tenemos que los cuerpos vertebrales son visibles desde T1 a T12 sin superposición de estructuras óseas, columna alineada con el eje medio de la imagen y un buen contraste entre el hueso y las partes blandas. Para la proyección lateral de columna dorsal, nuestro paciente debe estar ubicado en bipedestación. Una técnica que vamos a utilizar es de 85 a 100 kilovoltios, de 20 a 40 miliamperios por segundo. La distancia del foco detector es de 100 a 180 centímetros. La incidencia del rayo central debe ser perpendicular al detector centrado en T7, línea axilar media. El tamaño del chasis es de 35 a 43 centímetros. Imagen resultante esperada, vértebras dorsales en perfil, sin rotación, con espacios intervertebrales totalmente visibles. En los criterios de evaluación, la visualización lateral de T1 a T12, procesos espinosos alineados, espacios discales visibles y sin rotación y sin distorsión, también ausencia de artefactos o superposición ósea.
Ahora tenemos el test de escoliosis, donde es una proyección de columna completa. En esta proyección es específica para evaluar la curvatura normal de la columna vertebral. Tenemos una ubicación del paciente en bipedestación de espalda al tubo con el plano medio sagital alineado con el centro del chasis. Brazos extendidos a los lados o en posición neutra. Puede ser necesaria una elevación para visualizar toda la columna en pacientes altos. Vamos a utilizar una técnica de 85 a 95 kilovoltios de 25 a 40 miliamperios por segundo y con una distancia foco-detector de 180 centímetros. Tenemos una incidencia del rayo perpendicular al detector centrado en línea media entre las caderas y los hombros, ajustando para incluir toda la columna cervical a sacro. El tamaño del chasis: se usa un detector largo o imágenes unidas digitalmente. Pueden ser 2 chasis de 35 por 43 unidos. Imagen resultante esperada: es una imagen de toda la columna vertebral en una sola toma, incluyendo las curvaturas laterales. Entre los criterios de evaluación tenemos visualización desde C1 hasta el sacro, ausencia de rotación pélvica o torácica, columnas totalmente centrada y una visualización clara de la curvatura de la columna vertebral. Ahora tenemos la proyección en decúbito lateral de abdomen con rayo central, la cual nos va a ayudar a visualizar masas abdominales, niveles hidroaéreos y acumulaciones de aire libre intraperitoneal. La preparación del paciente es retirar todos los objetos metálicos a nivel del abdomen. Vamos a utilizar buki de mesa o directo. El tamaño del chasis: 35 por 43 con orientación longitudinal. Posición del paciente en decúbito lateral izquierdo, distancia foco-detector de 1 metro de distancia con una angulación de 0 grados. El centraje es en las crestas ilíacas y la línea media sagital. Vamos a utilizar una técnica aproximada de 80 kilovoltios y 8 miliamperios por segundo. Entre los criterios de evaluación tenemos que antes de la exposición al paciente debe estar tumbado de lado un mínimo de 5 minutos. Esto para permitir que el aire ascienda o que se acumulen fluidos anormales. Si es posible, es preferiblemente dejar pasar de 12 a 20 minutos para mostrar mejores y posibles cantidades pequeñas de aire intraperitoneal.